Buenas tardes, mi nombre es Vladimir Andrés Bugo Sánchez, soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria de San Gil, Unisangil C de Chiquinquirá. Hoy les voy a hablar sobre algunos temas de electromagnetismo. Entonces, iniciemos. Bueno, a los temas que vamos a tratar son 7 aproximadamente. El primero se llama generadores electrostático, líneas de tiempo magnético, levitación magnética, electroscopio, jaula de Faraday, lentes electrostáticas, generador de Van Gogh. Entonces iniciemos con generador electrostático. Un generador electrostático o máquina electrostática es un dispositivo mecánico que produce electricidad estática o electricidad de alta tensión y corriente continua baja. El conocimiento de la electricidad estática se remonta a las primeras civilizaciones, pero durante 1000 años se mantuvo meramente como un fenómeno interesante y desconcertante, sin una teoría para explicar su comportamiento, y a menudo confundido con el magnetismo. A finales del siglo XVII, los investigadores habían desarrollado los medios prácticos para la generación de la electricidad por fricción, pero el desarrollo de las máquinas electrostáticas no comenzó en serio hasta el siglo XVIII. Una descripción de esta máquina electrostática, se utiliza normalmente en clases de ciencia para demostrar de forma segura las fuerzas eléctricas y fenómenos de alto voltaje. Las altas tensiones obtenidas han sido también utilizadas para una variedad de aplicaciones prácticas, tales como tubos de rayos X operativos, aplicaciones médicas, la esterilización de alimentos y experimentos de física nuclear. Los generadores electrostáticos se pueden dividir en dos categorías. La primera, máquinas de fricción, utilizan el efecto triboeléctrico, que es electricidad generada por el contacto o fricción. Y segundo, las máquinas de influencia, que utilizan el fenómeno de la inducción electrostática. Historia. En la historia, los primeros generadores electrostáticos son llamados máquinas de fricción, debido a que se emplea la fricción como base en el proceso de generación. Una forma primitiva de la máquina de fricción, que andando en el tiempo daría lugar a la máquina de Randen, fue inventada alrededor de 1663 por Otto von Guericke, utilizando un globo de azufre que se podía girar y frotar con la mano. Es posible que en realidad no haya sido esta su funcionalidad, pero pudo haber inspirado a muchas máquinas posteriores que utilizaron globos giratorios. Isaac Newton sugiere que el uso de un globo de cristal en vez de uno de azufre. Como segundo tema aparecen las líneas de campo magnético, pero tenemos que hablar primero del campo magnético. ¿Qué es? Es una descripción matemática de la influencia matemática de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud, de tal forma que en un campo vectorial, específicamente el campo magnético es un vector axial, como son los momentos mecánicos y los campos rotacionales. Las líneas de campo magnético. Las líneas de campo magnético en realidad son imaginarias, líneas invisibles que se extienden en el rango de imanes permanentes desde el polo norte hasta el polo sur. Las líneas de campo magnético son una consecuencia de la magnetización de los imanes permanentes y caracterizan la disposición geométrica de sus campos magnéticos. El campo magnético con sus aplicaciones útiles. Las aplicaciones, los imanes con sus campos magnéticos se pueden encontrar en una sociedad industrial moderna en diferentes áreas. Numerosos dispositivos de control magnético son inconcebibles sin imanes permanentes. Por eso los
Gaussímetros son instrumentos de medición especiales con los que se pueden medir los campos electromagnéticos. Con un medidor de flujo se puede detectar mediante inducción electromagnética. Con un permeámetro se puede investigar y localizar materiales magnéticos y sus propiedades. Con dispositivos de medición especial, la polaridad de otros imanes permanentes se pueden determinar perfectamente. En el área del sector automotriz, las propiedades especiales de las líneas de campo magnético se utilizan en muchos dispositivos auxiliares. El limpiaparabrisas y el motor de la ventana son algunos ejemplos. La levitación magnética. La levitación magnética, que también conocida por su acrónimo en inglés MAGLET, es un método por el cual un objeto es mantenido a flote por acción únicamente de campo magnético. En otras palabras, es la presión magnética que se contrapone a la gravedad. Cabe decir que cualquier objeto puede ser levitado siempre y cuando el campo magnético sea lo suficientemente fuerte. El teorema de Snapshot demuestra que utilizando únicamente el ferromagnetismo estático es imposible hacer a un objeto levitar establemente contra la gravedad, pero el uso de los materiales diamagnéticos, servomecánicos o superconductores hacen posible dicha levitación. El telescopio es un instrumento que se utiliza para leer si un cuerpo está cargado eléctricamente. También en la antigüedad lo veían de otra manera no identificada. Ay, qué pena. El electroscopio consiste en una varilla metálica vertical que tiene una esfera en la parte superior y en el extremo opuesto de dos láminas de aluminio muy delgado. La variedad de esta sostenida en la parte superior de una caja de vidrio transparente con un armazón de cobre en contacto con la tierra. Al acercar un objeto electrizado a la esfera, la varilla se electriza y las laminillas cargadas con igual signo de electricidad se repelen, separándose siguiendo su divergencia a una cantidad de carga que ha recibido. La fuerza de expulsión electrostática se equilibra con el peso de las hojas y se aleja el objeto de la esfera. Las láminas, al perder la polarización, vuelven a su posición normal. Como decía, un electroscopio es un dispositivo que permite subir y bajar repetidamente la carga de un objeto cargado, aprovechando el fenómeno de separación de cargas por inducción. Si acercamos un cuerpo de nuevo cargado con carga positiva, por ejemplo, un bolígrafo que ha sido frotado con un paño, las cargas negativas del conductor experimentan una fuerza atractiva hacia el bolígrafo. Por esa razón se acumula en la parte más cercana de este. Por el contrario, las cargas positivas del conductor experimentan una fuerza de expulsión y por esto se acumula en la parte más lejana del bolígrafo. Como otro tema, la jaula de Faraday se conoce como jaula de Faraday al efecto por el cual el campo electromagnético en el interior de un conductor en equilibrio es nulo, anulando el efecto de los campos externos. Esto se debe a que cuando el conductor está sujeto a un electrón magnético externo, se polariza de esta manera, quedando cargado positivamente en la dirección en que va el campo electromagnético y la carga negativamente en el sentido contrario. Su historia. En 1836, Michael Faraday observó que el exceso de la carga en un conductor cargado residía únicamente en su exterior y no tenía ninguna influencia sobre nada encerrada en ella. Para demostrar este hecho, construyó una sala recubierta con papel metálico y las descargas de alta tensión permitidas a partir de un generador electrostático golpean el exterior de la habitación. Usó un telescopio para mostrar que no había ninguna carga eléctrica presente en el interior de las paredes de la habitación. Aunque este efecto jaula se ha atribuido a los experimentos del cubo de hielo de Michael Faraday realizados en 1843,
Fue Benjamin Franklin en 1755 quien observó el efecto descendiendo una bola de corcho sin carga suspendida de un hilo de seda a través de una abertura en una caja de metal con carga eléctrica. En palabras, el corcho no fue atraído por el interior de la caja como habría sido en el exterior, y aunque tocó la parte inferior, sin embargo, cuando se sacó no se encontró electrificada al tacto, como habría estado tocando el exterior. El funcionamiento de la jaula de Faraday se basa en las propiedades de un conductor de equilibrio electrostático. Cuando la caja metálica se coloca en presencia de un campo eléctrico externo, las cargas positivas se quedan en las posiciones de la red. Los electrones, sin embargo, que en un metal son libres, se mueven en sentido contrario al campo eléctrico, y aunque la carga total de conductor es cero, uno de los lados de la caja en el que se acumulan los electrones se queda con un exceso de carga negativa, mientras que por el otro lado se queda sin electrones. Los lentes electrostáticos o electroestática es un dispositivo que auxilia el transporte de partículas cargadas. Por ejemplo, a través de los lentes electroestáticas se pueden guiar electrones emitidos a partir de una muestra a un analizador electrónico, análogo a la manera con un lente óptica auxilia en el transporte de la luz en un instrumento óptico. El reciente desarrollo de la electroscopia electrónica hace posible revelar la estructura electrónica de moléculas, aunque ésta ya sea realizada principalmente por analizadores de electrones. Las lentes electroestáticas también desempeñan un papel significativo en el desarrollo de la electroscopia de electrones. El generador de Van Graff es un aparato electroestático creado por Robert Van Graff y que utiliza una cinta móvil para acumular grandes cantidades de carga eléctrica en el interior de una esfera metálica hueca. Las diferencias de potencial así alcanzadas en un generador de Van Graff moderno pueden llegar a alcanzar los 5 megavoltios. ¿Cuál es su funcionamiento? El generador consiste en una cinta transportadora de material aislante motorizada que transporta carga a un terminal hueco. La carga es depositada en la esfera por inducción en la cinta, ya que la varilla metalizada o peine está muy próxima a la cinta pero no en contacto. La carga transportada por la cinta que se quiere encarga de producir energía. Esto hace que las partículas de energía que se encuentran dentro de la esfera, al hacer contacto con el otro cuerpo similar que produzca energía, absorbe aquella produciendo estática en el cuero capilar u otro objeto que se encuentre en contacto directo. Estas son mis referencias y muchísimas gracias.